Hola, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Espero que ande súper bien. Y bueno, en el video de hoy vamos a trabajar la actividad número 3 de meritocracia. Para ello vamos a utilizar el texto de Pablo Piñau. El texto se llama Derecho a Educación versus Meritocracia. Y bueno, con esto vamos a contestar dos consignas que se nos asignaron. La primera de ellas es: ¿cuáles son los problemas o dificultades que el autor presenta en el texto respecto a la educación como consecuencia del arribo del neoliberalismo? La segunda consigna es: ¿cómo intentaría darle solución al problema a partir de mi asunción como docente de geografía? ¿Sí? Bueno, vamos con la primera consigna. Uno de los tantos problemas que se destacan es que la educación durante muchos siglos fue un privilegio de pocos. Es decir, que la educación solamente estaba al alcance de la burocracia o de la clase alta o de aquellas personas que tengan los recursos suficientes para poder adquirirla, ¿sí? Esto se mantuvo así durante muchísimo tiempo. En este tiempo que iba transcurriendo, las distintas luchas sociales buscaban que la educación se democratice, a tal punto que a finales del siglo XIX, la Constitución del Estado garantizó la obligatoriedad y la gratuidad de la educación. Es decir, la educación pasó a ser un derecho. Ahora, este derecho, si bien se constituyó, se implementó y se estableció, en nuestro país en el siglo XX, a partir de ahí, no fue, no fue implementado, es decir, no llegó a alcanzar el 100% de la población. Bien, uno de los siguientes puntos es que los proyectos neoliberales en nuestro país empobrecieron distintos sectores de la población y incrementaron la polarización social. ¿Qué buscaban estos proyectos? Buscaban cambiar la forma de pensar de los individuos. Es decir, buscaban que los individuos se dejen apoyar en las distintas estructuras sociales que habían conformado, querían que se dejen de apoyar en sus familias o en los sindicatos, que estos podían llegar a garantizar sus derechos para que los individuos actúen de forma individual y que se responsabilicen de sus propios actos. Es decir, que se hagan cargo eh, tanto de sus triunfos como de sus fracasos. Ellos querían que se tome como una problemática pura y exclusivamente individual, ¿sí? Otro de los puntos es que la meritocracia como política educativa se opone a que exista una escuela pública que garantice la igualdad y que garantice la justicia social. La meritocracia como política educativa lo que buscaba es que exista una competencia despiadada entre los individuos. Esta competencia respondía a las necesidades del mercado y como resultado dio el empobrecimiento de miles de jóvenes y de distintos sectores sociales, por los cuales estos jóvenes, debido a la falta de oportunidades o la falta de preparación o el no estar apto para continuar con esa competencia despiadada que se planteaba, tuvieron que saciar sus necesidades en el mercado laboral. Es decir, que tuvieron que abandonar sus estudios para pasar a mantener su vida, mantener a sus familias y en hasta muchos casos inclusive para mantener a sus hermanos. Esto logra que muchos adolescentes pierdan el tiempo de su infancia, es decir, que salteen etapas y que sucedía también que como estas oportunidades de trabajo no se daban al 100% para todos,
Es decir, como eran personas jóvenes, sin experiencia, no necesariamente siempre conseguían trabajo. Esta falta de propuestas de trabajo generaban que exista mucho tiempo libre, es decir, como existían necesidades básicas que la educación no la podía saciar porque precisaban trabajar, pero a su vez no conseguían trabajo porque eran personas muy jóvenes, no tenían la suficiente eh, experiencia laboral o no existían los suficientes puestos de trabajo, se generaban tiempos libres. Es decir, la persona estaba en la casa, no sabía qué hacer, no tenía qué hacer, tampoco podía cómo. Y este tiempo libre es tiempo de desesperación, porque la persona entra en un estado del no saber qué hacer, de no saber para dónde abordar su vida, y genera que estos adolescentes queden marginados, sí, queden segregados y que en muchos casos pueden terminar en la delincuencia. Bien, otro de los puntos apartados que destaca en el texto que estamos trabajando son los medios de comunicación. Es decir, que los medios de comunicación muestran un modelo tipo de lo que son los jóvenes, ¿sí? De lo que son los adolescentes. Un adolescente es una persona alegre, es una persona que está a la moda, es una persona despreocupada por las responsabilidades del mundo adulto, que siempre viste ropa de moda y que, bueno, o sea, hacen foco en un tipo de persona, es decir, un tipo de adolescente que, que se mantiene, o sea, que convive en una clase social acomodada. Es decir, miran solamente una parte de la población, a un tipo de adolescente, y quizá no están haciendo una mirada al adolescente que tiene que abandonar el colegio, que tiene que salir a trabajar, que tiene que pasar por distintos tipos de necesidades. Bueno, vamos a responder la consigna número 2. Yo considero que a partir de mi asunción como docente, tengo que tener en cuenta todas estas problemáticas que se fueron dando alrededor de la historia, ¿sí? Que estas problemáticas hoy en día siguen persistiendo, sin ir muy lejos. Cuando nosotros cuando estemos en los colegios trabajando, nos vamos a rodear de mucha gente, de muchas adolescentes con muchas historias, que viven en contextos distintos, que pasaron por distintas cosas. Nos vamos a tocar con chicos o chicas que vengan a la escuela y trabajen, que vengan a la escuela solamente para comer, o que vengan a la escuela por obligación, y un sinfín de situaciones que obviamente que tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, nosotros como profesor de geografía tenemos que intentar abordar estos temas, ¿sí? Para que los adolescentes sepan que todas estas problemáticas se puedan llegar a abordar, que pueden tener solución, que si bien está en una mala situación económica o social o cultural, es parte de un proceso y que bueno, que para eso estamos nosotros en la escuela, o sea, como docente de geografía tenemos que tener una escucha activa también y tenemos que utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance y distintas estrategias para hacer inclusión de la geografía en estos temas. Es decir, que el alumno, que el adolescente que esté enfrente nuestro, sepa y que pueda identificar que la geografía está en todo y cada una de estas cuestiones que puedan estar sucediendo tanto en su vida cotidiana, en su entorno, en su ambiente familiar, en su ambiente social. Así que, bueno, nosotros tenemos que trabajar desde el principio con esos principios.
Eso es lo que, lo que considero y lo que planteo desde mi lugar y desde mi punto de vista. Así que bueno, damos como finalizado este pequeño video. Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí y bueno, saludos.